Saludos, vamos a terminar de ver lo de el mandamiento rabínico, desde luego, el mandamiento de beber en Purim, ¿sí? Ayer estuvimos eh, viendo algunas cosas, hoy vamos a ver las últimas dos secciones, la 3 y la 4, para ya dejar esto de por qué o cuándo se debe de beber en Purim, o por qué se bebe en Purim. Este, para que lo escuchen y puedan ustedes tomar su decisión, si beben o no beben en Purim. Vamos a empezar con la sección 3, que hace la pregunta, ¿cuándo y qué se debe de beber en Purim? ¿Sí? Nos dice, después de haber considerado la pregunta básica respecto a embriagarse en Purim, en esta sección nos vamos a referir de manera más resumida a los detalles, ¿no? A los detalles de cuándo, de si es durante el día de Purim, de cuándo la persona debe de embriagarse o de beber más de lo habitual. Sí, hay que recordar que algunos dicen que hay que embriagarse hasta caer completamente borrachos, otros que solamente hay que beber un poco más de lo habitual. ¿Sí? ¿Qué bebidas son las adecuadas para esta ocasión, para la ocasión de Purim? En la parte A de esta sección vamos a ver cuándo se debe de beber en Purim. ¿Cuándo se debe de beber? ¿De noche? ¿Durante el día? ¿En ambos? O sea, noche y día. ¿O solo durante la Seudat Purim? O sea, durante el banquete de Purim. El Shulchan Aruch deja claro que si bien es adecuado realizar cierto festín en la noche de Purim, la principal celebración de Purim tiene lugar en el día. ¿Sí? Pero ¿cuándo se debe de beber? ¿Cuándo es necesario beber hasta que uno no pueda distinguir entre malvado sea Hamán y bendito sea Mordejai? El Rambam, el Rambam, Moshe ben Maimónides, eh, ya lo habíamos escuchado, vamos a volver a citar aquí toda la fuente, todo lo que él dice, deja claro que se debe de beber durante el banquete de Purim, solamente durante ese momento. ¿Sí? Dice, ¿cuál es la obligación del banquete de Purim? Que la persona coma carne y prepare una comida tan agradable como sea posible hacerla. Y debe beber vino hasta embriagarse y quedarse dormido a causa de la borrachera. Eso es lo que dice el Rambam. La postura de Rambam es que beber en Purim está relacionado con el mandamiento, con la misma de celebrar un banquete de Purim. No se trata de un mandamiento, de una misma independiente, sino que forma parte del banquete. O sea, vas a beber solamente durante el banquete, hasta que te emborraches, hasta que te embriagues, ¿no? Este, no es independiente de que lo vas a hacer en cualquier momento del día y a cualquier hora que tú quieras. Por otro lado, Rab Israel Salanter dijo que la misma, el mandamiento, implica beber todo el día, ¿sí? Pero que estamos exentos de beber cuando llegamos al nivel de embriaguez. O sea, que ya estamos borrachos, ya no debemos de tomar, porque porque alguien que está borracho está exento de cumplir los mandamientos, las mismas. Pero de acuerdo con esto, a lo que dice Rabbi Israel Salanter, Rabá implica que la persona está obligada a beber, punto. Siempre y cuando está obligada a cumplir los mandamientos, las mismas. Si está tan borracha que ya no puede reconocer la diferencia entre Hamán y Mordejai, entonces ya está exenta de cumplir con la misma, con el mandamiento. Pero teóricamente, si la persona que se embriagó se recupera y vuelve a estar sobria antes de que Purim finalice, está obligada a beber de nuevo. Pero al parecer, a Rab Salanter entendió que beber en Purim es una obligación independiente y no un componente del banquete. ¿Ven esas diferencias? Eh, Unos dicen que sí, hasta que te emborraches, te quedes dormido. Otros que solamente durante el banquete, y que no es un mandamiento independiente, sino que forma parte del banquete. No puedes beber en cualquier momento que tú quieras. Y otros dicen que sí, que es todo el día. Que durante el día tienes que estar cumpliendo con ese mandamiento de estar bebiendo.
pero de todas maneras, basado en el Rambam, ¿sí? Virtualmente todas las autoridades alágicas escriben que la obligación de beber se aplica específicamente como parte del banquete de Purim, ¿sí? Que por cierto no existe ningún requerimiento y no tiene ningún sentido beber en la noche, ¿sí? Muchas autoridades alágicas dicen, siguiendo la recomendación de Rambam, solamente se bebe como parte del banquete de Purim. ¿Qué se debe de beber en Purim? ¿En Purim estamos obligados a beber específicamente vino o es aceptable cualquier otra bebida alcohólica? Y aquí Rashi, ese gran exégeta medieval, en su comentario respecto a la afirmación de Rabá, explica que Lipsumei significa embriagarse con vino, pero el vino también es explícitamente mencionado por Rambam, ¿sí? Y por otras autoridades alágicas. Entonces, ¿por qué vino? ¿Por qué hay que beber vino? Eh, si el objetivo de beber en Purim es solamente para realzar la alegría del día, cualquier cosa que lleve a la persona a un estado de intoxicada alegría debería de ser suficiente. O sea, podrías beber lo que tú quieras, cerveza, mezcal, vodka, ginebra, cualquier cosa estaría buena para cumplir con eso, ¿no? Pero el Sror Haim, quien es el Rabbi Haim, hijo de Shmuel de Tudela, eh, él nos responde a esta pregunta, ¿no? A esta pregunta de por qué vino, ¿sí? Sror Haim nos dice, la razón por la cual se menciona que se debe de beber en Purim es debido a que el milagro, ¿sí? Desde el comienzo hasta el final, tuvo lugar a través de banquetes de vino. Desde el episodio de la reina Vashti, que tuvo lugar en el contexto de un banquete de vino, hasta que Esther fue elegida reina. La historia de Hamán, del comienzo hasta el final, involucra banquetes de vino. Esto es similar a Hanukkah, cuando el milagro tuvo lugar a través del aceite y en consecuencia nosotros encendemos velas. De manera similar, en Purim, cuando el milagro tuvo lugar a través del vino, estábamos obligados a embriagarnos con vino, Lipsumei, y a celebrar con alegría por haber pasado de la oscuridad a la luz, como está escrito en la Megilá Esther, capítulo 8, verso 16. Para los judíos hubo luz y alegría, felicidad y honor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se bebe vino? Porque toda la historia ocurre durante banquetes de vino, ¿sí? Igual que cuando en Hanukkah en las velas se encendió el aceite, por eso se encienden velas nosotros en Hanukkah. Al transformar el banquete de celebración de Purim en un banquete de vino, estamos conmemorando y publicitando el milagro que tuvo lugar en Purim. Este principio también es citado por el Jafet Haim, ¿sí? Quien sin embargo concluye, no obstante está la obligación de beber específicamente vino, es solo la manera preferida para el cumplimiento de la misma, pero no es una obligación. O sea, el Jafet Haim dice, está la obligación de beber específicamente vino, ¿sí? Esa es la manera preferida para el cumplimiento del mandamiento, pero no es una obligación. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes beber lo que te convenga más, te guste más, ¿no? ¿Por qué? Y dice, si no hay vino disponible o si la persona no disfruta de beber vino, también es aceptable cualquier otra bebida alcohólica, ¿sí? A mucha gente no le gusta el vino, y menos si el vino es algo amargo, no le gusta a mucha gente. Bueno, vamos a ver un pequeño resumen de esta sección número 3 que vimos, de acuerdo con el Rambam y virtualmente con todas las demás autoridades alágicas, la obligación de beber tiene aplicación solo durante el banquete Purim y no en cualquier momento en que a uno se le antoje. Pero al parecer, Rab Israel Salenter entendió que había una obligación independiente de beber durante todo el día, pero no hay ninguna razón para beber de noche. ¿Sí? Ahora, también siguiendo con el resumen, diversas fuentes como Rashi, Rambam, Roqueaj mencionan que se debe de beber vino en Purim,
no otra bebida alcohólica como whisky o cerveza, ¿sí? Solamente vino. La razón alágica para un mandamiento tan singular, puede ser que en Purim no solo se nos ordena estar alegres, sino también publicitar el milagro divino que tuvo lugar a través de banquetes de vino. Esto lo vamos a lograr convirtiendo nuestro banquete de Purim en un banquete de vino, ¿sí? Purim es un día de Misté Besimha. Ahora, sección número 4. ¿Por qué bebemos en Purim? ¿Sí? La afirmación de Rabá va mucho más lejos de enseñarnos cuánto debemos de beber en Purim. Su enigmática formulación nos permite entrever la especial Abodat Hashem. ¿Qué es Abodat Hashem? El servicio a Dios. ¿Qué podemos llegar a realizar en Purim? Las siguientes fuentes de una amplia gama de pensadores judíos nos van a ayudar a profundizar nuestro entendimiento respecto al servicio de Dios en Purim. ¿Sí? Parte A. ¿Por qué el hecho de beber en Purim es diferente a beber en otras festividades? Todas las demás festividades, Pesach, Shavuot, Sukkot, cuentan con una obligación de beber. Pero claramente el objetivo de beber es alcanzar un estado de alegría. ¿Sí? Eh, el Tratado de Pesajim 109a en el Talmud pregunta, ¿cuál es la función de beber vino en las otras festividades? Y aquí nos contesta Rabí Yehudá, hijo de Beteira, dice, cuando el templo estaba en pie, la alegría de las festividades se lograba solamente a través de la carne de los sacrificios. Porque está escrito, sacrificarás ofrendas de paz y las comerás allí, y te regocijarás delante del Eterno, tu Elohei. ¿Dónde viene esto? En Devarim, Deuteronomio 27:7. Pero ahora que el templo no está, que el templo fue destruido y no está el templo, la alegría de las festividades solo se logra a través del vino, porque está escrito, el vino alegra el corazón del hombre. Teilim, Salmo 104, verso 15. Ahora, Rab Yitzhak Seb Soloveitchik, quien fue el Rab de Briggs, sugiere que el hecho de beber vino en Purim tiene una dimensión adicional que no posee en otras festividades. El Rab de Brisk, citado en Emek Berajá, página 129, pregunta, ¿de qué manera beber vino en Purim es diferente que en las demás festividades? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Y responde, la alegría de Purim es diferente a la de todas las demás festividades. Con respecto a la alegría, en las otras festividades no encontramos nada similar al requerimiento de embriagarse en Purim bebiendo vino hasta que no se pueda reconocer la diferencia. Dice, porque en todas las otras festividades la principal misma, el principal mandamiento es alegrarse con Dios. Y el hecho de beber vino es solo un medio para alcanzar ese estado de felicidad. Pero en Purim, el hecho mismo de beber vino es la mitzvah misma, es el mandamiento mismo, tal como dice el verso. Un día de banquete de vino y alegría. Megilá Esther 9:22. Entonces, permítanme tantito, aquí está. Dice, en las otras festividades utilizamos el vino para realzar nuestra alegría, sí. Y se trata simplemente de un medio para llegar a un fin. Pero en los días de Purim son definidos como Yemei Mistebe Simha, días de banquete de vino y alegría. Por lo cual beber vino es es un mandamiento en sí misma. Ahora, parte B, demostrar nuestra dependencia en Dios. ¿Sí? En Yom Kippur, otra de las grandes festividades del pueblo judío, invalidamos nuestros cuerpos a través del ayuno. ¿Sí? Ese día en Yom Kippur se ayuna por 26 horas y esto permite que nuestros espíritus se apeguen a Dios. ¿Sí? Pero en contraste, en Purim bebemos al punto
al punto en que llegamos a invalidar nuestra mente, ¿sí? Y esto nos deja físicamente vulnerables, total y abiertamente dependientes de Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Sí? Estamos dependientes de Dios, tenemos que confiar en que nada nos pasará. Ahora, el Maharal dice, el hecho de beber en Purim demuestra nuestra absoluta dependencia de Dios, o en Dios. ¿Sí? Es adecuado que en Yom Kippur sea un día de ayuno, porque cuando la persona excluye su cuerpo a través del ayuno, lo cual disminuye el cuerpo, es capaz de apegarse a Dios, ¿sí? Pero en los días de Purim es diferente, dice el Maharal, porque Dios bendito eh, nos salvó de Hamán, ¿sí? Cuando Hamán quiso aniquilar a Israel y quiso destruir sus cuerpos, y no tuvieron otra ayuda física fuera de la de Dios. La persona es considerada como nada sin la existencia que Dios le ha dado. Por lo tanto, estamos obligados a beber en Purim hasta que no podamos reconocer la diferencia entre Hamán y Mordejai. Solo entonces la persona no tiene absolutamente nada por sí misma, y cuando se considera nada, su existencia depende totalmente de Dios. Cuando nosotros nos abandonamos, por decirlo así, a la dependencia de Dios, o que nos consideramos nada, es cuando dependemos totalmente del Eterno. Cuando Hamán quiso destruir físicamente al pueblo de judío, nosotros dependimos total y completamente de Dios para ser salvados. Incluso hoy en día la dependencia en Dios sigue siendo absoluta. Por lo tanto, el embriagarse en Purim y perder la capacidad de tener control de nosotros mismos, con eso demostramos nuestra dependencia y nuestra confianza en que solo Dios es quien verdaderamente nos guía y nos mantiene. Parte C. Crear una unidad entre los judíos, ¿sí? Entre el pueblo. Entre los más fuertes temas de Purim se encuentra el tema de la unidad judía, ¿sí? De la unidad judía en un momento de exilio y de dispersión, ¿sí? Hamán le dijo al rey Ahasverosh, hay un pueblo dividido y disperso, ¿sí? Esto viene en el libro de Esther, capítulo 3, verso 8. De hecho, la falta de unidad es la trágica ruina del pueblo judío. Cuando el pueblo no estaba unido, ocurrían situaciones adversas para el pueblo de Israel, ¿sí? Antes de la salvación de Purim, el pueblo judío se unió por pedido de Esther en ayuno y en plegaria. Y por lo tanto, la misma, el mandamiento de conmemorar Purim, alienta y refuerza la unidad del pueblo. Mishloach Manot, enviar a los amigos alimentos de regalo. Matanot Laevionim, regalos para los pobres. Leer juntos la Megilá y reunirse para el banquete de Purim. El vino sirve como un catalizador para acercar los unos a los otros. Grandioso es beber, porque acerca a aquellos que están distantes, nos dice Sanedrín 103b. Entonces, vamos nos dicen los grandes sabios que es una obligación beber en Purim, pero también nos dice que no podemos separar el beber del banquete de la Seudá, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un mandamiento independiente, ¿sí? Entonces, ahora hay que demostrar una dependencia total del Eterno,
¿sí? Y cuando al menos en este tipo de eventos como Purim, no que porque tú quieras emborracharte y decir, no, me voy a emborrachar, Dios me va a cuidar. No se trata de eso. En, en, en Purim específicamente, al embriagarnos, estamos demostrando o estamos poniendo en práctica la total dependencia y estamos poniendo en práctica nuestra confianza en el Eterno, de que Él nos va a proteger. ¿Sí? Esa es una absoluta dependencia del Eterno. También que es para unir al pueblo, ¿no? Por ejemplo, Rabbi Haim Friedlander dice, la comida festiva es una manera de crear unidad, lo cual es un requisito previo para poder volver a recibir la Torah cada año. Si no está unido el pueblo, no se puede entregar la Torah. A la comida de Purim se refiere el versículo que viene en Esther 9:28 y dice, y estos días serán recordados y celebrados por cada generación y por cada familia. Rashi explica que la celebración es a través de que la gente se reúna y coman y beban todos juntos, o sea, no tú solo. Tú solo no vas a hacerte un banquete de Purim y tú solo vas a cumplir con la obligación, con el mandamiento. Tiene que ser en un banquete con tu familia, con amigos, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente se reúna y coman y beban todos juntos. Crear una unidad. Primero con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad, ¿sí? El objetivo de la comida de Purim es unir a todos los presentes y que todos en el grupo se alegren con sus compañeros. Así de esta manera se transmite a las futuras generaciones la singular, ¿sí? La singular receptación de la Torah que tuvo lugar durante esos días de Purim, cuando el pueblo era como un hombre con un solo corazón, ¿sí? Entonces, esto hace referencia al momento en el cual el pueblo aceptó la Torah escrita en el Har Sinaí, en el monte Sinaí. Hasta aquí llegamos con esto de la plática de Purim. En Purim conmemoramos la unidad manifestada por los judíos de Persia, lo cual dio como resultado una milagrosa salvación. Al entender la esencia del día y observar los mismos de Purim, tenemos la esperanza de poder lograr también nosotros crear unidad entre los judíos y merecer la salvación de Dios. Mientras que los adultos beben vino hasta embriagarse, es costumbre que los niños se disfracen. Muchas veces, y el mensaje es el mismo, ¿no? Tanto el adulto como el niño personifican la esencia del día, la alegría en Purim. De esta manera la máscara que la naturaleza coloca sobre el mundo se levanta de alguna manera. En Purim es importante cumplir con la misma de beber, ¿sí? Aunque sea un poco más de lo habitual. Y tienes que disfrazarte, ¿sí? Que en esta festividad de Purim el Eterno te bendiga, el Eterno te muestre, como le mostró a aquellos judíos liderados por Mordejai y la reina Esther, a lograr una unidad, primeramente con la familia, con la comunidad y con el mundo entero. Que el Eterno los bendiga. Purim, hoy al caer la tarde, inicia la festividad. Hag Purim Sameach. Que tengan un excelente día y festividad de Purim.